del Ejército, realizó ejercicio privado de la profesión, es auditora odontológica durante 10 años en el posgrado de la facultad, directora y dictante de la carrera de la especialidad en auditoría odontológica en el posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. La odontóloga Patricia Alejandra Antoniazzi, que también nos acompaña, es coordinadora y auditora responsable del área odontológica de la obra social de Luz y Fuerza Córdoba, auditora odontóloga para la red APRO del Sindicato de Empleados Públicos, realiza ejercicio privado de la profesión en la ciudad de Córdoba. Es docente invitada en la carrera de especialidad en auditoría odontológica. Actualmente realiza el trabajo de tesis de la maestría, Gerencia en Servicios de Salud, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta conferencia será grabada y posteriormente colocada en el repositor de clases virtuales de la Escuela de Posgrado. Para una mejor organización le pedimos a los participantes apagar sus micrófonos y cámaras. A medida que se desarrollen los contenidos, habilitaremos el chat de mensajería en el aula para realizar las consultas o preguntas que serán respondidas al final de la exposición. Y para aquellos participantes que deseen una constancia, deberán escribir en el chat del aula nombre, apellido, DNI y correo electrónico. Luego de la actividad, se les enviará un formulario a sus correos para una valoración de la actividad, lo que nos permitirá ir mejorando el servicio de formación continua. Y como siempre, le agradecemos al personal de apoyo técnico y administrativo, licenciada Analía Rey e Ivana Torcibia, cuyo aporte es muy significativo. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Adriana de Leonardi. Y, a ver, permítame que voy a ampliar la pantalla. En primer momento quiero agradecer, en realidad agradecemos con la doctora Antoniazzi y yo, digamos, la actividad que desarrolla el posgrado y sobre todo a todo el personal que interviene, digamos, en la transmisión de esta conferencia. Bueno, con la doctora vamos a compartir, digamos, algo que siempre nos apasiona, que es el tema de la auditoría. Primeramente yo voy a dar lo que son los conceptos básicos y después la doctora va a hablar un poco sobre lo que nos está aconteciendo precisamente en tiempos de pandemia. Bueno, pero para hablar, digamos, de lo que es la auditoría, tenemos que pensar que nos vamos a ir precisamente a lo que son los sistemas y modelos de salud en el mundo. Y entonces para eso vamos a decir que vamos a recordar más que nada que en materia de seguridad social hay dos personajes importantes que han señalado los modelos de salud en el mundo. Y nos estamos refiriendo a Sir William Beveridge, digamos, en el Reino Unido, y a Otto von Bismarck en Alemania. El modelo Beveridge, digamos, es el modelo universalista. Se formaliza en el Reino Unido en el año 1942. Es un seguro de salud con cobertura para toda la población. Posteriormente, este modelo se aplica en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda y Canadá en la década del 70, y en el 80 en España, Portugal, Grecia, Italia. Nos vamos al modelo Bismarck del seguro social, en donde hay el aporte del empleado y del empleador, es decir, el trabajo formal. Bismarck se inspiró en la legislación alemana de 1883
y se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que adhieren a Alemania en este modelo son Francia, Suiza, Holanda, Turquía, Austria, Bélgica, Luxemburgo. También tenemos otro modelo, que es el modelo Semashko, que este modelo, digamos, que surgió en la Revolución Rusa, este modelo y sistema. Toda la población tiene la libertad de acceso al sistema de salud. El financiamiento es el presupuesto central del Estado controlado por el gobierno y se aplica en los países del centro y este de Europa. Luego tenemos el modelo de los seguros privados. La característica es que la afiliación es voluntaria y solo tiene cobertura el que aporta y hasta dónde le cubre lo que aporta. Esto se da precisamente en Estados Unidos. De este modelo tenemos que decir que es inequitativo por naturaleza, es la soberanía del consumidor. Sin embargo, digamos que en Estados Unidos está también el modelo Medicaid para los carenciados y el Medicare, que cubriría a los ancianos y discapacitados, y ambos programas son federales. Luego tenemos, que no lo he ejemplificado aquí en el PowerPoint, el modelo asistencialista. El modelo asistencialista es individual y el usuario del sistema elige libremente el prestador y le abona directamente a este. Luego tenemos los modelos mixtos que se dan, en Latinoamérica. Y decimos que estos modelos mixtos buscan básicamente ampliar la cobertura a la mayor parte de la población, así como asignar recursos en gastos necesarios, tomando experiencias en la materia de los sistemas de salud tradicionales. Entonces vamos nosotros ahora a nuestro sistema de salud. ¿Qué modelo tomó de los modelos tradicionales? Tomó el modelo mixto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud es segmentado y nosotros contamos, digamos, con un sistema público, un sistema de la seguridad social y un sistema privado, en cuyo financiamiento está dado por el Estado, los impuestos y las cuotas de empleado y empleador. Pero veamos, digamos, un poco más ampliamente cómo es este sistema de salud. El sistema público está dado por lo que son los hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud. Y acá después lo vamos a recordar, si es que tenemos tiempo, cuando aparecieron en el año 2000 los hospitales públicos de gestión descentralizadas, bueno, por resoluciones y decretos característicos del Ministerio de Salud, pero esto recién surgió a partir del año 2000. Después tenemos el subsistema, como dice en la Superintendencia de Salud, el subsistema de la seguridad social, que abarca a las obras sociales. Vamos a decir, para no estar individualizando todas las modalidades, que el sistema de obras sociales tiene obras sociales estatales, tenemos el PAMI, que sabemos que el PAMI cubre a todas las personas mayores de 65 años, tenemos obras sociales sindicales o gremiales, también tenemos, como en el caso de Córdoba, digamos el APROS, que es una obra social provincial. En el resto del país también cada provincia tiene, digamos, su obra social provincial o instituto. Cada provincia le da su propio nombre a esa obra social. Y después, digamos que la superintendencia habla del subsistema privado, y en el subsistema privado utiliza el prepago e incluye a las empresas de medicina prepagas. A mí me gustó más esta forma, digamos, de haber diseñado cómo es nuestro sistema de salud, dejando, digamos, como sistema privado solamente aquel
que es independiente, que es ese modelo asistencialista que siempre ha existido. Es decir, el paciente concurre, elige el profesional según la especialidad o lo que él necesite, y lógicamente que va y paga en forma privada a ese profesional. No debemos olvidarnos tampoco la existencia de las mutuales, cooperativas, sin fines de lucro, y convengamos que todas entran dentro del sistema de obras sociales. Algunas, lógicamente, están bajo la esfera de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero el resto todas de alguna manera adhieren, y vamos a ir desglosando cómo se da este sistema de salud cuya vigencia empezó en la década del 70. Entonces decimos que nuestro sistema de salud vigente tiene como antecedente la creación en la década del 70 por ley 18.610 el Instituto Nacional de Obras Sociales, y lo vamos a recordar siempre como INOS, porque si bien esto surgió como un primer antecedente en esa década del 70, hasta el día de hoy siempre seguimos hablando del INOS. Este instituto tenía como objeto el promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales, así como controlarlas en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables. Con el objeto de consolidar el modelo de obras sociales sindicales instalado en nuestro país, la normativa citada tenía como objeto principal establecer la obligatoriedad de la afiliación del trabajador a la obra social del ramo, así como las contribuciones y aportes mínimos y obligatorios a cargo de empleadores y trabajadores, estén o no afiliados al sindicato correspondiente. El INOS se constituyó como el primer organismo de control y coordinación del sistema de las obras sociales, que eventualmente organizó el primer Registro Nacional de Obras Sociales, así como el Registro Nacional de Prestadores, creado a partir de la Ley 19.710, a través de la cual se normatizó las modalidades de contratación de los prestadores. Este órgano fue sostenido durante la vigencia de la Ley 22.269, de aplicación parcial, que derogó la 18.610 y complementarias, pero sostuvo al INOS como órgano rector del Sistema de Obras Sociales Nacional. El INOS crea el Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas, Odontológicas y Bioquímicas, con sus respectivas normas. En la jerga de auditoría se llamó el Libro Verde por el color de las hojas con que se había elaborado. Catálogo de prestaciones expresadas literalmente, codificadas, valorizadas con un importe equivalente a un INOS, reglamentadas por normas generales y particulares. Estas prestaciones se han ordenado en capítulos según las distintas disciplinas del saber odontológico. Entonces, así tenemos. El capítulo 1 se refiere a la consulta, la codificación es el 01. El capítulo 2, operatoria dental, su codificación es el 02. El capítulo 3, endodoncia, codificación 03. Capítulo 4, prótesis, codificación 04. Capítulo 5, odontología preventiva, codificación 05. Capítulo 6, ortodoncia y ortopedia funcional, codificación 06. El capítulo 7, odontopediatría, codificación 07. Capítulo 8, periodoncia, codificación 08. Capítulo 9, radiología 09. Y capítulo 10, cirugía bucal, codificación 10.
Acá les he traído para recordarles que teníamos, digamos, estos eran los formatos, pero eran de color verde, el nomenclador nacional y las normas, digamos, de trabajo, así estaban elaboradas, digamos, tanto las codificaciones con sus respectivas normas, y recordé que cuando empiece este sistema de salud, digamos que el INOS, por eso les digo que siempre vamos a estar recordando INOS, el INOS elaboraba estas especies de revistas, más que revistas era como un boletín informativo, y cuando se cumplieron en el 2010 los 40 años del sistema de salud, se elaboró como una especie de libro en el cual, digamos, se presentó, digamos, todo lo que se había hecho en el sistema de salud. Ahora bien, nosotros tenemos un segundo antecedente. Ya vimos el primero, digamos, cuando empieza el sistema de salud, y decimos un segundo antecedente, ¿por qué? Del sistema, la creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Porque en este segundo sistema, no es que se derogue el INOS sigue funcionando como tal, pero aparece la Ley 23.661 como Sistema Nacional del Seguro de Salud y la Ley 23.660, nueva Ley de Obras Sociales. Entonces el INOS pasó a ser la Administración Nacional del Seguro de Salud, que siempre lo vamos a recordar como ANSAL, como entidad estatal de derecho público con personalidad jurídica y autarquía individual, financiera y administrativa. Convengamos que cuando surge, digamos, esta ley 23.661, se pensó en algún momento que se podía implementar este Sistema Nacional del Seguro de Salud, digamos, recordando lo que es el sistema, el modelo Beveridge, y que existiera en el país un sistema único que diera cobertura a toda la población. La realidad es que después quedó directamente este seguro de salud cubierto por cada una de las obras sociales. Es decir, no se logró ese pensamiento que se tenía de hacer algún tipo de modificación. Vamos al tercer antecedente, la Superintendencia de Servicios de Salud, que a través del decreto 1615 del año 1996, en el marco de la reorganización de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y mejorar la supervisión sobre el Sistema Nacional del Seguro de Salud, se fusionan ANSAL, INOS y la DINOS, constituyendo la Superintendencia de Servicios de Salud como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, con personería jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. Así, la Superintendencia de Servicios de Salud se erige como el organismo de supervisión, fiscalización y control de los agentes del seguro de salud, siendo la autoridad de aplicación las leyes 23.660 y 23.661. Por eso es que les decía que en realidad esa idea de un seguro de salud para todas las personas simplemente quedó en el marco de cada una de las obras sociales. Ahora veamos cómo la Superintendencia de Servicios de Salud nos define lo que es el programa médico obligatorio. Y nos dice que es una canasta básica de prestaciones a través de la cual los beneficiarios tienen derecho a recibir prestaciones médico-asistenciales. La obra social debe brindar las prestaciones del programa médico obligatorio y otras coberturas obligatorias sin carencias, preexistencias o exámenes de admisión. No existen patologías excluidas del programa médico obligatorio, independientemente de la extensión de la cobertura planteada en el mismo.
Convengamos que siempre todo está previsto dentro del sistema sanitario hablando de la parte médica. Nosotros tenemos otras formas de adaptarnos a lo que es dentro de la parte médica. Recordemos esto, que la ley 26682 estableció el nuevo marco jurídico de la medicina prepaga. Por intermedio del artículo 7º determinó la obligatoriedad de estas empresas de brindar a sus asociados el piso mínimo prestacional constituido por el programa médico obligatorio de la resolución que, bueno, salió, digamos, por boletín oficial en el 2006. En definitiva, este PMO organiza el conjunto de prestaciones médico-asistenciales ineludibles que mínimamente deben brindar las obras sociales, nacionales y las empresas de medicina prepaga. El nomenclador de prestaciones odontológicas con PMO, o sea, con la incorporación del programa médico obligatorio, digamos que mantiene capítulos y códigos, pero suprime las normas, dejando algunas que más bien definen el significado de cada código con una breve norma. Entonces, suprime en el capítulo 6, ortodoncia y ortopedia funcional, el código 603, tratamiento de la dentición permanente. Agrega códigos. En el capítulo 7, odontopediatría, agrega 0706, reducción de luxación con inmovilización dentaria, 0707, protección pulpar directa, 0708, aplicación de cariostáticos, 0709, reimplante dentario e inmovilización por luxación total. Suprime en el capítulo 9 de radiología el código 090203, articulación temporomandibular, eran 6 tomas. El código 090206, cialografía. Y también suprime en el capítulo 10 de cirugía bucal la biopsia por escisión, el alargamiento quirúrgico de la corona clínica y la apicectomía. Ahora, modifica un concepto, y es el del Código 1009. El nomenclador nacional de prestaciones odontológicas lo había definido como extracción de dientes retenidos o restos radiculares retenidos. Cuando se agrega el PMO, lo define como extracción de dientes con retención ósea o mucosa. Luego agrega la codificación 1016, la frenectomía. Y sin ubicar como capítulo, solamente agrega la estomatología y agrega el código 1201, consulta especializada en estomatología. Por resolución del año 2002 se aprueba el programa médico obligatorio de emergencia. En el caso de la odontología, suprimió el capítulo 4 de prótesis y el capítulo 6 de ortodoncia. Con respecto a los importes reconocidos por cada prestación en el año 1992, por la ley de convertibilidad quedan fijos los valores INOS. En esa época, la consulta odontológica, código 0101, fíjense ustedes, quedó valorizada en 2,39 pesos. Vamos a aclarar y vamos a recordar un poco cómo era, digamos, los importes que se pagaban, digamos, a los prestadores por cada una de las prestaciones. Cuando empieza el sistema de salud vigente, precisamente, a ver, una cosa que todos sabemos que no tiene sentido, pero bueno, era lo que había, digamos que se valoraba como una necesidad de, digamos, de gasto solamente la parte de prótesis y de radiología.
Y después, desde la consulta hasta todo el resto de los capítulos de todas las prestaciones, tenían solamente honorarios. Entonces, esos pesos 2,39 eran honorario odontológico por la consulta. Bien, con el motivo de la ley de convertibilidad, en donde recordemos que nosotros nos veníamos manejando como moneda nacional, digamos, los australes, pasamos a peso argentino y allí se le sacaron 4 ceros, digamos, a los australes. Bueno, los mayores no estoy viendo, por supuesto, quienes están participando, pero lógicamente que fue digamos, importante, digamos, para el manejo nuestro, el haber sacado esos 4 ceros, digamos, a la moneda que teníamos en ese momento. Sin embargo, cuando se empieza a aplicar esa ley, los valores quedaron fijos. Quedaron fijos por un tiempo en todas las actividades en el país y después poco a poco se fueron modificando. Pero ¿qué pasó? Las obras sociales empezaron, digamos, a hacer los convenios, pero no por el sistema de estructura de costos, sino directamente multiplicando el valor que había quedado fijo por 2, 4 o por 4 INOS. Voy a recordar que la Federación Odontológica de la provincia de Córdoba siempre tuvo, digamos, dentro de su organización una carpeta en la cual incluye, digamos, la forma, digamos, como se ha hecho el convenio con cada una de las obras sociales. Y bueno, en su momento eran todas hojas de color verde, y cuando se pasa a multiplicar ese valor INOS, digamos que las obras sociales, que bueno, van siempre dentro de los vaivenes de la economía, modificando sus cosas, pasaron a hacer esta modalidad de multiplicar por 2, 3, 4 o más INOS, y pasó a ser como un arancel propio. Ya no se lo llamó el arancel INOS, sino que pasó a ser un arancel propio. Después, por supuesto, empiezan a manejarse las obras sociales, digamos así, con no tanto con un sistema de estructura de costos, pero sí tratando de acercarse a los valores de estructura de costos. Miren, nosotros decimos que estamos muy complicados hoy en día con todo lo que significan los honorarios profesionales, cómo se cubre a los profesionales por las prestaciones que realizan, y creo que esto tenemos que tenerlo presente, que en definitiva, o por lo menos ese es mi criterio, dentro del sistema de salud, los odontólogos son los que han estado siempre sosteniendo el sistema. ¿Por qué les hago este comentario? Simplemente voy a hacer una reflexión de aquel año 1992. Fíjense ustedes, en aquel año el INOS pagaba por la consulta 2 pesos con 39. La estructura de costos que había elaborado la Federación Odontológica pagaba el código 0101 6 pesos con 81. Y el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, habiendo elaborado por sistema de estructura de costos, digamos que cubría la consulta, ¿no?, como arancel ético para el ejercicio privado de la profesión, 11 pesos. Bien, hoy en día los valores cambiaron totalmente, y el 0101, según el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, la consulta es 1.736 pesos, ¿sí? Bueno, también en el año 1995, digamos que surge la elaboración del programa de calidad de la atención odontológica. Esto lo elaboró la CORA, la Confederación Odontológica de la República Argentina, porque también había otro detalle, es decir, 2 pesos con 39 se le pagaba al profesional recién egresado, pero si el profesional tenía
10 años o más de 10 años, bueno, cobraba algunos centavos más. Es decir, se los categorizaba a los profesionales por los años de servicios, no por la formación o la preparación que tiene cada profesional. Entonces, en este programa de calidad de la atención odontológica, digamos que se designó, se determinó, digamos, qué se tenía que tener, digamos, en cuenta a la hora de categorizar un profesional y dejar de lado esa forma, digamos, de aumentar el valor de la facturación según los años de ejercicio profesional. También elaboró un sistema de estructura de costos, también con la finalidad de que esto se pudiera aplicar ya de forma general, digamos, para todos, pero bueno, sabemos que siempre seguimos, tenemos un país federal, pero cada provincia tiene sus propias autonomías, tiene su propio poder de policía, y entonces se van manejando las cosas no de una manera federal o nacional para que todo fuese igual en el país. Lo que sí debemos recordar que siempre se consideró un valor un poco mayor para la zona patagónica, es decir, para el sur de nuestro país. Bien, vamos ahora a lo que es la auditoría y decimos, según la define el diccionario de la Real Academia Española, que es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. La auditoría médica, esto lo quiero destacar, la auditoría médica en Estados Unidos nace a partir del informe Flexner en 1910. ¿Quién era Flexner? Fue un creador, fue un educador norteamericano destacado por su papel en la reforma de la educación superior de las escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Cómo vuelvo, Doc? Acá. Doctora, aprovecho para comentarle ahí, póngale ocultar a la leyenda inferior, de tal forma que se vea toda la diapositiva. Perfecto. Vuelva a abrir el micrófono, doctora, por favor. Tiene que abrir el micrófono, doctora, de nuevo. El micrófono está en la parte inferior, en la franja blanca, a la izquierda del teléfono rojo. Tiene que volverlo a activar. Bien. Ahora tengo que abrir de nuevo el PowerPoint. No, abrir el PowerPoint. Bien. Disculpen, pero la tecnología me supera. Tengo muchas cosas que aprender. Bueno, estábamos en auditoría y entonces decíamos que la auditoría médica en Estados Unidos nace a partir del informe Flexner. Dijimos quién era Flexner, y es por esta razón que la auditoría médica en Estados Unidos fue entendida como control de calidad de la atención médica, porque lo que había demostrado en realidad Flexner era que
era muy baja la calidad, digamos, que se brindaba en las carreras, en las currículas de medicina. Pero en nuestro país, por todo esto expresado anteriormente, fue interpretada como controlar la calidad de atención en función de normas y con una idea fiscalizadora sobre el gasto que se genera por dicha atención. Pero algo que debemos tener presente, tanto para la auditoría médica, la auditoría odontológica, la auditoría bioquímica, que no hay auditoría sin normas. Bien, vamos a ver algunos conceptos de la auditoría médica. Es la evaluación hecha por los médicos de la calidad de la atención médica con todas las ramas de la medicina y revelada por la documentación clínica. De acuerdo a Bedis Donabedian, digamos que la auditoría médica se define como una evaluación sistemática de la atención de salud enfocada en 3 componentes fundamentales, digamos, y él es su creador, de la estructura, proceso y resultado, que forman parte del sistema de garantía de calidad de las instituciones que prestan servicios. La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas con una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. Es tener la certeza que todos los beneficios del conocimiento médico se aplican a las necesidades de los enfermos. Es el proceso de evaluar crítica y sistemáticamente nuestra propia práctica profesional con el compromiso de mejorar el rendimiento y, en última instancia, la calidad de la atención y el costo-efectividad en el cuidado del enfermo. También es el análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica, incluyendo los procedimientos utilizados para el diagnóstico y tratamiento y el uso de los recursos y el desenlace resultante y la calidad de vida de las personas, y eso lo dice la Secretaría de Estado del Reino Unido a través de su sistema. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de todas estas definiciones de auditoría médica? Y que también le competen a la auditoría odontológica, que es la evaluación de la calidad de atención profesional. Es el apego a normas, procedimientos o procesos de atención. Es la impersonalidad, neutralidad u objetividad del proceso evaluativo en sí. Es el espíritu de autoeducación continuada, sistemática y permanente. La referencia a patrones o estándares de comparación considerados como ideales o el patrón relacionado con la atención basada en la evidencia científica, en nuestro caso la odontología basada en evidencia. Y algo muy importante, la necesidad de un compromiso serio y profundo. ¿Y por qué decimos un compromiso serio y profundo? Porque en auditoría estamos tratando con un beneficiario, ese beneficiario es una persona, digamos, a la cual merece todo nuestro respeto, toda nuestra contención para toda la problemática que él nos pueda plantear. Entonces vamos a definir la auditoría odontológica y hay criterios que dicen que es la confrontación de la atención brindada con las normas establecidas para arribar a un dictamen de auditoría. Pero es enseñanza permanente y continua, es comparar, coordinar, evaluar, fiscalizar en cantidad y calidad las prestaciones odontológicas. Es una labor que utiliza los mismos elementos que el control, pero conlleva otra finalidad y otro alcance, porque examina y analiza datos, extrae conclusiones, evalúa, dimensiona y compara a fin de constituir un asesoramiento acabado que contribuya a una toma de decisiones. Y cuando hablamos control, podemos decir que consiste en verificar si se cumple un programa trazado, determinar desviaciones y sus causas, con el fin de corregir y evitar su repetición, y que existen distintos matices de control de una actividad.
Entonces así nosotros tenemos la inspección, la supervisión, tenemos la observación, la evaluación, y con respecto a la inspección decimos que es el procedimiento de control que vigila una actividad con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas que la rigen, pero corrigiendo distorsiones y sancionando los errores. En el caso de la supervisión es lo mismo, pero las normas son para corregir distorsiones mediante la enseñanza y el adiestramiento del personal involucrado. Cuando vamos a lo que es la observación, es si se cumple exactamente con la norma, ya sea para advertir y o reparar. Y cuando vamos a evaluar esto desde el aspecto docente, todos lo hacemos, es un proceso natural y corriente que sirve para valorizar lo que se está llevando a cabo en cualquier actividad o disciplina humana. Pero tenemos el tema de lo que es la revisión, es ver con atención y cuidado, someter una cosa a nuevo examen para corregirla, enmendarla o repararla. Y en auditoría, si hay duda, digamos, solicitar al prestador, digamos, que nos envíe los elementos que se le soliciten, y acá tenemos un ejemplo de un tratamiento de conductos. Entonces, si ese tratamiento de conductos en todos sus pasos es correcto, el profesional recibirá el crédito, digamos, de la prestación. Si hay duda, al solicitarle al prestador, digamos, que nos aclare la duda que tenemos, lamentablemente tendrá el débito y luego al refacturar se pagará, digamos, esa práctica. También, con motivo de mi trabajo de tesis, yo definí la auditoría odontológica como el conjunto de acciones destinadas al control de las prestaciones realizadas, las que, confrontadas con normas vigentes previamente establecidas, permiten evaluar la atención odontológica brindada por los prestadores. Esta acción tiende a mejorar la calidad y rendimiento de las prestaciones para beneficio del paciente, la odontología y la sociedad. Entonces vamos a desglosar esa definición en las acciones. ¿Cuáles son las acciones o cuáles pueden ser las acciones? Análisis, control, fiscalización, evaluación de la estructura, proceso o resultado, que son las formas de abordar, digamos, en la auditoría. El estudio de la ficha catastral, de la historia y ficha clínico-odontológica, las fichas de las especialidades, estudios radiológicos, diagnósticos por imágenes, modelos de la boca del paciente, estudios cefalométricos, nomencladores, indicadores, contratos, documentación respaldatoria, informes, revisiones de la odontología basada en evidencia. Y luego, en el otro aspecto, respecto a las normas vigentes, bueno, por supuesto tenemos normas para la estructura, para el proceso, para el resultado, tenemos normas de bioseguridad, tenemos normas de trabajo, normas de facturación, de liquidación y de pago, normas de atención, de procedimiento, tenemos las normas de auditoría propiamente dichas, y siempre tenemos presente las normas ético-legales, deontológicas, bioéticas, jurídicas. Y acá quiero dejar, digamos, un pensamiento, y es que todo papel que llega a la auditoría odontológica tiene este compromiso, por lo tanto es, digamos, de cumplimiento. Ahora, también tenemos normas de reintegros y normas para sistema de facturación según los dos sistemas que se puedan manejar en la obra social. Y tenemos la confrontación de las acciones con las normas, que es un proceso dinámico por cuanto las normas y su aplicación pueden ser modificadas según los métodos vigentes. Me voy a detener porque no puedo hablar no me alcanza el tiempo de todo lo que quisiera expresar de cada una de las acciones, pero me voy a detener en lo que es la ficha catastral. Con respecto a la ficha catastral, he puesto la ficha, el modelo de la Federación Odontológica de la provincia de Córdoba, que tiene un anverso y tiene un reverso. Pero ¿por qué he tomado este modelo? Porque en realidad
cuando empieza el sistema de salud, cada obra social había diseñado su propio modelo de ficha catastral. Hasta que en el año 1985 el INOS toma la determinación de hacer este modelo para que sea planillería única de facturación a las obras sociales. Bueno, lo destacado y lo que quiero remarcar es que esta ficha catastral, estamos hablando de la década del 70, ¿verdad? Y tenemos un odontograma y unas referencias. Precisamente la Federación Dental Internacional fue fabulosamente la creadora del sistema binario, del sistema dígito 2, que permitió en este esquema dentario denominar a cada uno de los elementos por un número. Ese número nos permitió a todos los profesionales odontólogos de todo el mundo compartir qué acontecía, supongamos, en el elemento dentario número 11, incisivo central superior derecho, qué práctica, qué prestación se le había hecho, cosa que con los otros sistemas anteriores que teníamos a este creado por la Federación Dental Internacional, teníamos confusiones o teníamos que literalmente hablar de cada uno de los elementos dentarios. Cosa que con este sistema directamente, al poner el 11, sabemos perfectamente todos los odontólogos a qué nos referimos. Pero hay un detalle. También el INOS creó estas referencias en las cuales dijo color rojo, prestaciones existentes, color azul, prestaciones requeridas, y se valió de todos estos símbolos, es decir, con esta X dijo diente ausente o extraer, según el color que se le coloca, digamos, ya el odontólogo puede saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a registrar para hacer, digamos, en ese paciente. Con un rectángulo, prótesis fija, con otro rectángulo, la prótesis removible, que después, durante mucho tiempo, siempre la Federación ha estado mandando o enviando, digamos, folletos en los cuales da explicaciones de cómo hacer los registros. No lo voy a mencionar ahora porque el tiempo no me alcanza. Y nosotros tenemos que, bueno, a ver, por primera vez salimos en una ley, pero salimos de manera incompleta. Y vamos a decir por qué. En el año 2009 sale la ley 26.529, una ley de salud pública nacional denominada Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Por ser una ley nacional, después cada una de las provincias fue adhiriendo a esta ley nacional y convengamos que esta ley nacional, por supuesto, está, digamos, redactada para la parte médica. Entonces, nosotros tenemos que tomar de esa ley lo que nos compete como odontólogos, ¿sí? Entonces, oh sorpresa, en el año 2013, el artículo 15 que habla de los asientos, es decir, todo lo que debe registrar el médico en la historia clínica, en el inciso F modifica esa ley y dice: en el caso de las historias clínicas odontológicas, estas deben contener registros odontológicos que permitan identificación del paciente. Debe confeccionarse el registro integrante de la historia clínica en el que se deben individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada según el sistema dígito 2 o binario conforme al sistema de marcación y colores que establezca la reglamentación. Bien, pero no pone que tiene que tener referencias. Y si no tiene referencias, no se puede identificar al paciente, porque el profesional podrá pintar de azul y de rojo, digamos, porque dice los colores solamente. De verdad podrá pintar todo en el esquema dentario, todo lo que quiera de color azul y rojo, pero si no tiene otro símbolo que destaque qué es lo que se ha hecho o lo que se va a realizar, digamos que pierde totalmente su valor. Con esto quiero recordar también que el profesional cuando egresa
digamos que tiene la posibilidad de diseñar su propia historia y ficha clínica odontológica, y si no quiere hacerlo, las entidades profesionales de alguna manera le favorecen que puede adoptar las que ellas han creado. Este modelo de historia y ficha clínica odontológica fue realizado por el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba junto con la Federación Odontológica de la provincia de Córdoba. Pero en esto lo que quiero volver a destacar es precisamente que si no tiene las referencias, y referencias el odontólogo puede armar las referencias que quiera, lo que pasa que desde la década del 70 que empieza este sistema de salud, es como que todos los colegas tienen memorizado o grabado este esquema, este modelo de referencia. Pero bueno, hay otros que en su propia historia y ficha clínica odontológica diseñan otro modelo, y después ya cuando estamos haciendo auditoría y estamos viendo la facturación, bueno, allí digamos, si tienen pacientes, digamos así, que pertenecen a una obra social y en el lugar donde está instalado tiene pacientes, digamos, de ese tipo de obra social, a veces los colegas, cuando les toca otra obra social, bueno, hacen otros signos, ¿verdad? Pero de alguna manera tratan de respetar esta referencia de manera tal que no vaya a débito, digamos, por no cumplir con las normas específicas cómo se determina esta ficha catastral. También quiero recordar que este diseño, si ustedes ven, se repiten todos los casilleros, todo lo que se establece, y era porque, bueno, los tiempos cambiaron, hoy en día se reconoce una o dos prestaciones a lo mejor, y en aquellos años, digamos, se podían reconocer todo lo que había que hacer, digamos, en la cavidad bucal al paciente, y luego acá se resumía y se sumaba, digamos, el total de la cantidad de códigos que se realizaban. Bueno, voy a avanzar porque el tiempo me está apremiando, y vamos a decir entonces que la auditoría odontológica es una revisión de la práctica y no del que practica, que lo esencial de la auditoría es revisar lo hecho para tomar conciencia de lo bueno y repetirlo, y conocer lo malo para corregirlo. Auditoría es docencia y debe ser docencia, no la del grado en donde el profesor, digamos, explica a los alumnos las prácticas, sino la del recordarle al profesional cómo se debe realizar la práctica, cuáles son las normas científico-técnicas y tecnológicas aprobadas y aceptadas, digamos, en su formación. Entonces, la tarea de auditoría consiste en una revisión sistemática, objetiva, fundamental, hecha por profesionales odontólogos. Acá, por favor, profesionales, hay obras sociales que aún tienen como auditores para odontología a los médicos. No quiero desmerecer a los médicos, pero los médicos, si tienen que ver una facturación odontológica, actúan como el personal administrativo que colabora con el auditor. No están preparados, lógicamente, porque no es su profesión, para auditar lo odontológico. Los objetivos de la auditoría odontológica: observar la calidad de los servicios que se prestan, ver las condiciones en las que se desarrolla el trabajo profesional. Allí ya nos estamos refiriendo al abordaje en lo que hace a la estructura. Lograr una eficiente y correcta atención del paciente, hacer un control de gestión del sistema donde se aplica, brindar información para sanear y evitar eventuales desviaciones en el proceso de atención odontológica, formular proyectos y sugerencias para mejorar la calidad de atención y asistencia odontológica. Entonces quiere decir que tenemos todo un grupo de personas que están interactuando permanentemente con la auditoría. Hay un beneficiario con su grupo familiar, tenemos prestadores individuales, tenemos prestadores, digamos, que pertenecen a un padrón que tienen, digamos, las organizaciones de salud, y tenemos toda una gran cantidad de obras sociales presentes en ese sistema.
Entonces, las distintas formas o modalidades de auditoría pueden ser interna, externa, indirecta o de facturación, que es la que en general son las que practican la mayoría de las obras sociales y prepagas, mutuales, cooperativas, en fin, todos los que integran lo que es ese sistema de obras sociales. Otra modalidad puede ser total, parcial, por muestreo selectivo. Técnica profesional es la que hace el auditor odontólogo y la técnica administrativa es la que hace el personal administrativo que colabora con el auditor. Después tenemos la inducida, la compartida, tenemos la directa o clínica anterior al tratamiento, que esta consiste en la revisión de la cavidad bucal, digamos que también se denomina autorizante y que bueno, ahora en este proceso de pandemia directamente se anuló y pasó a ser online. Después tenemos la auditoría directa o clínica posterior al tratamiento y la programada, que es la que se aplica, la que organiza o define la obra social, cómo se va a llevar a cabo la auditoría, y después para cada una de las distintas, siempre todo bajo una programación. Bueno, la auditoría odontológica tiene diversas funciones, pero todo esto lo vamos a pasar porque ya no me da el tiempo. Entonces, voy a ir sí a lo que no son funciones de la auditoría odontológica. No son funciones de la auditoría odontológica pensar, la auditoría no es punitiva, es educadora y tiene funciones docentes. No firma contratos ni convenios. No fija políticas institucionales, no prescribe ni indica tratamientos, no prescribe ni indica tratamientos, medicamentos o estudios diagnósticos. Simplemente cuando concurre un beneficiario a la auditoría y por ahí puede estar, digamos, desconforme con la atención que le brinda a algún profesional, lo que hace auditoría es ubicar cuál es su lugar de residencia y cuántos son los prestadores que hay, digamos, en esa zona, y entonces indicarle 3 o 4 profesionales para que elija, digamos, este beneficiario y así se pueda solucionar su problema. No toma decisiones, informa al nivel superior y es quien decide. Bien, el INOS, recordemos, porque como les comenté, siempre vamos a estar hablando precisamente de lo que es el INOS como institución y que continúa a pesar de que pasó por ANSAL y después ahora por Superintendencia de Servicios de Salud, pero en la década del 70 precisamente por esta ley, y acá voy a hacer la aclaración de que como todo es en la parte médica, para nosotros es diferente, digamos que define que al profesional se le puede retribuir por salario, por cartera fija, por una capitación total o parcial, o por una prestación cierta. ¿Qué es lo que elige la auditoría odontológica generalmente cuando se hace el convenio? Prestación por prestación cierta, es decir, retribuir al profesional por la prestación que ha realizado con la correspondiente codificación y el valor que se asignó cuando se hizo el convenio. Con respecto a los convenios, solamente 2 palabras, que existen convenios o contratos individuales y convenios o contratos con organizaciones de salud. Cuando hablamos de organizaciones de salud, tenemos que pensar que en cada provincia
hay distintas organizaciones de salud que son las encargadas de hacer los convenios con las obras sociales. Entonces tenemos que existen federaciones, existen círculos, existen asociaciones y hasta a veces existen en algunas provincias colegas que denominan sus organizaciones de una manera equivocada y por ahí se crean confusiones. ¿Y por qué digo esto? Porque hay provincias que a lo mejor, en lugar de ser círculo odontológico de X provincia, dice colegio de odontólogos de tal provincia. Y si nosotros ponemos colegio, acá tenemos que diferenciar y tenemos que pensar que colegio odontológico son aquellas entidades creadas por ley en donde la autoridad, digamos, de la autoridad sanitaria, digamos que delega en esa institución la forma de gobernar la matrícula y otorgar el gobierno de la matrícula de cada profesional. Las provincias que no tienen colegio odontológico, es el Ministerio de Salud de esa provincia la que le da, digamos, la matrícula profesional. Nosotros tenemos que hay 13 colegios odontológicos. Entonces, por ahí, a una organización de salud que hace convenio con una obra social, denominarla colegio de odontólogos, bueno, acá he entrado en un tema que es de grises, porque también yo digo que el colegio odontológico es la entidad creada, digamos, para otorgar la matrícula y el gobierno de la misma, pero si en este momento estoy pensando en la provincia en la cual también el colegio odontológico hace convenio con las obras sociales. Bueno, pero a ver, el criterio que expresé anteriormente de lo que significan los colegios odontológicos, digamos que es el correcto. Ya después, según sus estatutos, vamos a decir, porque eso es lo que corresponde, según sus estatutos, su reglamentación, a lo mejor tienen atribuciones para hacer los convenios con las obras sociales. En eso no voy a objetar ni expresar nada. Nosotros tenemos colegios odontológicos en 13 provincias y todos estos colegios están reunidos en lo que es la Federación Argentina de Colegios Odontológicos, de manera que los aranceles que tiene el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba también lo comparten o lo tienen en 13 provincias, se da el mismo arancel. Bueno, he ido bastante rápido porque necesito hacerle el pase a la doctora Antoniazzi, entonces lo único que me queda es agradecerles a ustedes el haber estado presentes, escuchando a Menzi, tal vez en una carrera con el tiempo, y bueno, después en el momento que surjan las consultas, les agradezco y estoy dispuesta a responder todo lo que ustedes necesiten. Los dejo con la doctora Antonia. Doctora, hay algunas preguntas, no sé si la va a responder ahora o después de la presentación de la doctora Antoniazzi. Yo diría que después de la presentación. Perfecto. De la doctora. Sí. Perfecto. Bueno, le escuchamos entonces a la doctora Antoniazzi. Adelante, doctora. Bueno, acá estamos. Disculpen que también la tecnología no es lo mismo, al igual que la doctora López. Quisiera saber si están viendo en estos momentos todo como corresponde, porque yo no veo nada. Patricia, sí, perdona, te hago una consulta. ¿Hay prendida otra computadora en el espacio donde están ustedes? Te cuento, hay otra computadora prendida, pero está apagado el audio y la cámara. Claro, pero hay un acople, un ruido metálico eléctrico que generó algún tipo de interferencia. Lo ideal sería apagar la otra computadora de tal manera que no... Ahora la apago, pero creo que es el ventilador de mi computadora. Espérame un segundito, por favor, así la puedo apagar.
Hola, ¿ahí se me escucha mejor? Perfecto, perfecto. Podés continuar, gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Ahí he estado viendo desde la otra computadora. Lamento y espero que después puedan abrirse los micrófonos porque la verdad que este tipo de presentaciones en esta parte que me toca a mí es un poquito más dinámica y que tiene que ver con la actualidad. Bueno, básicamente lo que yo voy a hablar es qué es lo que nos ha pasado a nosotros como auditores, como gestores de los servicios odontológicos en función a la crisis que estamos viviendo o a la pandemia que estamos viviendo por el famoso y hermoso COVID-19. La idea es que podamos debatir algunos aspectos. Tenemos que como odontólogos estamos dentro de un sistema de salud. Este COVID de alguna manera nos puso en un lugar importante, creo yo, que no lo teníamos hasta el día de hoy, de alguna manera, porque nadie creía que la odontología era estrictamente parte de este equipo de salud o de este sistema de salud, un sistema de salud en nuestro país que está totalmente fragmentado y que al ser una profesión que estaba en contacto íntimo con los fluidos bucales y la cercanía con los pacientes, bueno, básicamente digamos, nos ubicaron como un profesional realmente dentro de este equipo de salud. Los profesionales estábamos en nuestros consultorios y de golpe aparece el virus del COVID-19, estábamos en medio de esta crisis y tanto los que hacemos consultorio como los que hacemos también gestión, en mi caso hago las dos cosas, tuvimos que enfrentar una serie de circunstancias de maneras intempestivas, digamos de manera sorpresiva y acomodarnos. Este COVID, para mí puntualmente, trae aparejado o nos expone a una crisis como odontólogos y en definitiva una crisis que desde mi criterio viene siendo desde hace rato y expone realmente una serie de situaciones que ya veníamos viviendo. Este país es un país que ha vivido en crisis, nuestra profesión exactamente igual, habían quedado algunas cuestiones de nuestra profesión relegadas, nos fuimos como adaptando, como acomodando, y el COVID, por supuesto, nos ha sorprendido y de golpe y raja tuvimos que dejar de atender nuestros consultorios, y yo como auditora tuvimos que resolver qué hacer con esos prestadores, tuvimos que resolver qué hacer como obra social, y tuvimos que resolver qué hacer con nuestros afiliados. Los odontólogos, por lo tanto, nos hemos adaptado a este aislamiento social preventivo y obligatorio, un distanciamiento social, viene un decreto de necesidad y urgencia. En ese decreto de necesidad y urgencia, 260/2020, se produce o se establece el cese de nuestra profesión, el cierre de los consultorios de manera abrupta en función del impacto en la dinámica que generaba esta transmisión del virus. La Organización Mundial de la Salud y el presidente de la Nación, a través de 97 y directivas del Ministerio de Salud, ordenan que ya no podíamos atender consultas odontológicas habituales. Con lo cual, como estábamos hablando, vino esta crisis inesperada, y en realidad la pregunta, o desde mi lugar surgió, bueno, en realidad hace rato que venimos en crisis, y empieza a haber toda una serie de cuestiones profundas que nos empezamos todos a preguntar como odontólogos, incluso yo me incorporaron a algunos grupos que eran del gremio odontológico, realmente se armó bastante revuelo y empezaron a surgir qué pasaba con las coberturas, si estas coberturas de las obras sociales estaban acorde o no a los avances tecnológicos actuales, cómo estaba siendo el financiamiento, qué pasaba con nuestros honorarios, las obras sociales, cómo actuaban, qué hacíamos. Yo como auditora tuve varias reuniones, tuvimos que ver qué se hacía y qué no. Las instituciones que representan salieron, como es el Colegio Odontológico, salieron a hablar, y creo que han estado bastante acordes a las circunstancias. Por lo tanto, el COVID expuso o sacó a relucir en todas las áreas de nuestra profesión que algo nos estaba pasando y que teníamos que ver qué hacer. Este sistema de salud argentino, que es fragmentado y que la odontología es parte del mismo, tuvimos los auditores, o por lo menos yo desde mi lugar, tomar varias decisiones en conjunto con nuestros directivos. Y se involucraron todos los actores de este sistema.
las instituciones odontológicas que nos representan tuvieron que salir a hablar, a decir qué hacer, qué no hacer. Los directivos de las obras sociales tuvieron que tomar decisiones porque realmente nadie quería, nadie quería que su obra social dijeran hay un contagiado por atender. Los auditores, por supuesto, que tuvimos que replantear una serie de cuestiones. Imagínense que la auditoría está basada en normas, como bien las explicó la doctora Hilda, en normas bastante estrictas que uno puede flexibilizarlas un poco de acuerdo a la dinámica de los consultorios, pero que en realidad son bastante estrictas y de golpe y raja teníamos que replantear la situación. Los odontólogos también fue todo un tema porque de golpe y raja estaban frenados, no tenían facturación, venían a la obra social, venían a las auditorías a ver qué íbamos a definir. Nuestros afiliados y beneficiarios, que muchos habían quedado a mitad de camino de los planes de tratamiento, el financiamiento que iba a haber con la obra social, porque se hablaba de todas estas cuestiones de honorarios nuevos, del kit del protocolo, el precio que tenía ese kit de protocolo. Había todo un nuevo escenario, había que ver qué pasaba con los protocolos y había que ver qué pasaba con estas cuestiones de la tecnología que parecían que íbamos a tener que atender prácticamente como si fuéramos unos astronautas. El Ministerio de Salud argentino establece entonces que la atención odontológica programada inicial en las recomendaciones del 22 de abril del 2020 consensúa junto con la Confederación Odontológica Argentina y recomienda y hace una serie de recomendaciones que se encuentran en proceso de revisión constante y son actualizados de forma permanente, pero que debido a esta situación actual que nos atravesaba transversalmente al mundo entero, se habían proclamado recomendaciones adecuadas para ejercer la atención odontológica de emergencias y urgencias. Por lo tanto, nadie puede negar que en estos tiempos de pandemia, con todo esto que nos atraviesa, fueron tiempos de repensar nuestra profesión. Una de las cuestiones que surgieron de nuestra profesión es que es una profesión de riesgo. Acá empezamos a decir, bueno, sí, somos de riesgo, y en realidad la pregunta que a mí se me planteó desde mi cuestión consultorio, porque a veces me cuesta mucho estar en un lugar o en el otro, como hago las dos cosas, la gestión y el consultorio, es como que tengo estas cuestiones ambivalentes de dónde ver la circunstancia vivida. Y la verdad que en realidad siempre fuimos de riesgo, o por lo menos para mí siempre fuimos de riesgo. ¿Hay alguna interrupción? ¿Estamos bien, Pablo? Que siento ruido. Alguien debe tener el micrófono abierto. No, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, si lo pueden cerrar porque... Por favor, los micrófonos. Y a partir de este momento, los micrófonos cerrados. No detectamos allí micrófonos abiertos, yo los veo cerrados, pero... Bueno, no sé qué es entonces, de todas maneras sigo diciendo que toda esta crisis ha generado que repensemos nuestra profesión y nos hagamos cargo de que siempre fuimos una profesión de riesgo, y surge el proyecto de declaración que se exhorta al Poder Ejecutivo Provincial para que declare como profesión de riesgo y alto riesgo por COVID el servicio de odontología, incluyendo dentro de la emergencia sanitaria y económica declarada. Este proyecto de declaración yo lo saqué del Colegio Odontológico, tiene una serie de fundamentos que yo los estuve leyendo, la verdad que estuvo muy buenos. Si alguien lo quiere leer, o bueno, estaba en nuestra página del Colegio Odontológico, me llamaron la atención, o algunas cuestiones que uno no alcanza a internalizar estrictamente, es el que los procedimientos dentales pueden generar una gran cantidad de aerosoles que hacen que el odontólogo esté muy expuesto a gotitas de saliva contaminadas por microorganismos, pudiendo ser uno de ellos el nuevo coronavirus, el nuevo SARS-CoV-2. El virus puede quedar depositado sobre la superficie, por lo tanto, el riesgo de infección cruzada es alto entre los pacientes y los odontólogos, siendo una de las profesiones de mayor riesgo de exposición. Yo creo que esto todos lo sabemos. Yo en el caso mío, hace 26 años prácticamente que soy odontólogo, esto lo sabíamos, pero a mí, de alguna manera, internamente, esto es como que me ha significado bastante, es como darme cuenta del riesgo que realmente teníamos.
Después, el incremento desmesurado y necesario en la demanda de estos elementos lamentablemente lleva al desabastecimiento de estos productos tan necesarios para la prevención y el cuidado personal. Esto fue otra circunstancia que nos tuvimos que enfrentar, que fue el desabastecimiento, o que de pronto uno compraba un precio una caja de guantes y después fuiste y la verdad que la caja de guantes estaba como 5 veces más. Independientemente de la situación mundial, enunciamos una serie de riesgos más frecuentes a los cuales los odontólogos están permanentemente expuestos, que avalan ampliamente la necesidad de ser considerada una profesión de riesgo. Y acá el Colegio Odontológico perfectamente determina, a mí también esto quizás les parezca gracioso, pero realmente por dentro como que me impacta, porque son cosas que uno las sabe, pero de pronto leerlas e internalizar, frenar, parar la actividad y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que estoy ejerciendo por todas estas cuestiones? Hepatitis vírica, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el tétano, herpes, panadizos, mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, tuberculosis, infecciones por Helicobacter pylori. La verdad que uno dice, sí, estoy expuesto, pero cuando lee todo esto, realmente en el caso puntual mío, yo dije, bueno, el COVID también vino a decirnos o a mostrarnos todo lo que no estamos haciendo en bioseguridad, porque ahora tenemos una serie de elementos de protección personal, pero que la verdad que lo deberíamos haber tenido siempre. Riesgos profesionales por agentes físicos, como las radiaciones ionizantes, radiaciones de luz visible, láser, la lámpara, imagínense, son riesgos que tenemos y sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo es como que no lo tenía internalizado. Riesgos profesionales por la carga de trabajo, patologías por sobrecarga física, patologías por sobrecarga psíquica, la verdad que sí. Riesgos profesionales por agentes químicos, el látex, las resinas, los metales, cuestiones que son tan comunes para nosotros y que hace que perdamos la noción de la realidad, o por lo menos para mí. Intoxicaciones crónicas por mercurio, que ya ahora prácticamente no se utiliza, y por estos motivos exhortamos, así lo determina nuestro presidente del Colegio Odontológico, por estos motivos exhortamos al Poder Ejecutivo y autoridades provinciales, a través de quien corresponda, en protección de la sociedad toda y de los odontólogos de toda la provincia, la cual cuenta con 6.500 profesionales, siendo una de las 5 profesiones más expuestas por las características propias de la práctica profesional. Y ahí, básicamente, como teníamos que decirle a nuestros colegas, tanto en la obra social de Luz y Fuerza que yo trabajo, que tenemos un servicio tercerizado, pero había que ver qué controlábamos, qué íbamos a exigir, qué se iba a pedir, qué auditoría de estructura íbamos a hacer, cómo en el Sindicato de Empleados Públicos, que tengo a los odontólogos al lado, son colegas queridos que trabajamos en conjunto, decíamos, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Y uno de los grandes interrogantes era si estábamos en condiciones de seguir, porque la verdad que la práctica y el dinamismo diario genera que muchas veces perdamos algunas cuestiones importantes. Por lo tanto, dentro de mi análisis, pude establecer que la pandemia es real, vigente, hay que aprender a convivir con ella, no tener miedo y repensar en nuestra profesión. Todos sabemos que la actividad cayó en un 90%, nos quedamos paralizados en este sistema de salud que está complicado, en un país complicado, deficiente, y donde los trabajadores de la salud, la mayoría tenemos pluriempleo. El 65% de los trabajadores de salud tenemos pluriempleo. Financiamiento, que estaba complicado, las cadenas de pago estaban complicadas, y realmente el financiamiento, las cadenas de pago, el pluriempleo, la actividad y todas estas cuestiones en realidad vienen siendo hace mucho, y surge la pregunta de quién ha sostenido este sistema de salud, y básicamente, internamente, creo que este sistema de salud lo hemos sostenido los profesionales de la salud. Algunos aspectos que tuve que considerar en las nuevas decisiones, desde la obra social de Luz y Fuerza Córdoba, que es la donde yo coordino y soy la responsable. En el caso del Sindicato de Empleados Públicos, la doctora Márquez es la responsable, yo hago estrictamente auditoría y en conjunto vamos viendo algunas cuestiones. Tuvimos algunos de los aspectos, que había nuevas reglas, que había nuevos escenarios, que las normativas nos tenían que cambiar. Los aranceles estaban siendo un aspecto importantísimo, porque tenía lluvias de mensajes de los profesionales que no iban a poder enfrentar a los consultorios con los aranceles que se
estaban pagando. El kit fue otro tema importantísimo porque la verdad que todos los odontólogos tenemos una orientación en el precio que le estableció el Colegio Odontológico, pero que en algunos casos era bastante, por lo menos para mí me parecía demasiado, 1.500 pesos. Desde el lado de la gestión no se podía realmente solventar, pero como en el caso del programa médico obligatorio tenemos un sistema capitado y la atención odontológica estaba interrumpida, entonces se pactó con los prestadores tanto de Federación Odontológica como el sistema propio, no propio, sino el sistema tercerizado de odontología de Luz y Fuerza Córdoba, se pactó que las cápitas nunca se dejaron de pagar y que en función a eso los kits estaban en cobertura. Bueno, hubo que revisar las cuestiones de protocolo, la tecnología, financiamiento y las auditorías de estructura, como antes nombré, para hacer y para ver qué es lo que estaba pasando. En cuanto a las auditorías de estructura, vimos que por lo menos el sistema de salud odontológico de Capital estaba funcionando sumamente bien, pero tenía el problema de la queja de los afiliados. He tenido afiliados que me han dicho, ¿cómo puede ser que vayamos y nos pongan tanto alcohol, por ejemplo? Entonces, bueno, estas son cuestiones graciosas que a veces surgen en estos momentos de crisis donde nadie tiene las cosas demasiado claras y bueno, esto surgió. ¿Cómo organicé desde mi lugar, desde la obra social de Luz y Fuerza Córdoba? El CEP no lo organizo, pero lo audito, y en realidad para organizarlo desde Luz y Fuerza Córdoba tuvimos que normatizar nuevos procedimientos y hacerlos cumplir. Tuvimos que analizar y organizar ese nuevo escenario, tanto con los prestadores que tenemos tercerizados, como en el caso de los prestadores propios. Hubo gente que se quedó sin trabajar, se achicaron el número de consultorios, y bueno, fue todo, está siendo todo bastante complicado. Creo que es muy importante pensar diferente en nuestra profesión, incluso desde la gestión, porque nadie puede no hacerse cargo o hacerse eco de los reclamos que han surgido, tanto desde nuestros colegas profesionales como desde los afiliados. Así que bueno, había que determinar un nuevo sistema o un nuevo modelo de gestión. En ese nuevo modelo de gestión, para poder organizarlo y básicamente llevarlo a cabo, hubo varias preguntas para responderse. ¿Qué pasaba antes del COVID con la bioseguridad? El COVID en definitiva nos muestra todo lo que no estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque había que exigirlo y en realidad a veces hay gente que se resiste al cambio, pero en definitiva eran cuestiones que se expusieron y cuestiones que ya debían existir. No me parecía, hay diferencia con el día anterior, por supuesto, yo puse, hay tanta diferencia el día anterior, y en realidad sí, la hay, porque estamos frente a un virus que todavía no tenemos la vacuna, porque un día te dicen una cosa, el otro día te decían otra, había una infodemia terrible, pero básicamente las cuestiones de bioseguridad se deberían haber cumplido siempre y se deberían haber exigido desde nuestro lugar como gestores siempre. Nos encontramos con pocos o muchos insumos, eso también hubo que analizar para ese modelo de gestión, cómo proveer esos insumos, porque realmente estaban siendo bastante caros en el inicio. Se preguntaba, o nos preguntamos, si estos colegas que nos brindaban atención tenían todo el equipamiento. ¿Qué pasaba de ahora en más con la tecnología, con los sistemas de esterilización, por ejemplo? Que hay muchos consultores que todavía siguen con esterilización en calor seco. ¿Qué iba a pasar? Digamos, ¿qué va a pasar realmente? O si todo esto va a ser un boom para arriba de todo lo que tenemos que hacer y todo el mundo salir a ver cómo lo puede comprar, y después que todo vuelva a su curso porque la situación pasa. Bueno, lo estuve analizando y viendo si estos prestadores cumplían o no, si tenían alguna cultura en bioseguridad o no, que me vino bárbaro porque estoy justo en un tema de tesis en relación a la bioseguridad. Estuve viendo cómo eran las estructuras de cada consultorio, los métodos de esterilización, el financiamiento que se estaba brindando, o si había desfinanciamiento. Los sistemas de salud están complicados, los afiliados exigen, los profesionales también exigen, pero la verdad que el recurso es uno y hay que distribuirlo de la mejor manera posible. La pandemia trajo a exponer, como hemos dicho, una serie de cosas, pero la parte odontológica está dentro de todo un sistema de salud general y lamentablemente es un área chica e ínfima en relación a los problemas de salud que de manera y de carácter obligatorio las obras sociales están obligadas a brindar.
El recurso de las obras sociales, hubo que analizarlo, si se puede o no hacer frente con los requerimientos económicos que los prestadores estaban estableciendo. El rol del Estado también, porque estuvimos atentos a ver qué iban diciendo, cómo repercutió en nuestros afiliados hasta el día de hoy. Termino tipo 10:30, 11 de la noche, porque la verdad que hay gente que todavía no entiende que los riesgos son altos, que hay que tratar de ir de a poco, que hay que ir al odontólogo si realmente es una situación que nos obliga. Y bueno, he tenido muchas circunstancias, muchos afiliados que realmente quieren, no toman conciencia. Me pareció que desde nuestra comunidad odontológica se siguió, o por lo menos en un momento se seguía discutiendo del kit. Y en realidad ahí también, en reunión con algunos grupos odontológicos de gremios o hablando en privado, se seguía discutiendo el kit, pero la verdad que yo digo, bueno, kit más, kit menos, pero el problema real, la verdad no era la cobertura del kit, porque yo como auditora dije, es algo que es una inversión, ya está, ustedes lo tienen que cumplir. Yo desde mi consultorio lo tenía que pagar. Entonces, en realidad, digamos, ahí estaba una cuestión un poco ambigua, a ver qué hacíamos y qué no, pero en definitiva, el problema real no era el kit. Para mí, el problema real eran los honorarios, ¿sí? Estábamos discutiendo el kit, que fue lo que le dije a un colega maestro, estamos discutiendo el kit, pero no estamos discutiendo realmente el problema que hay, que es el financiamiento de la obra social, los honorarios de los profesionales, y si estamos recibiendo o no dignamente nuestros aranceles. También pude ver cómo se comportaron nuestros proveedores, que la mayoría subió los precios una barbaridad, y la comunidad odontológica en principio reaccionó uniéndose, muchas discusiones, muchas controversias, por lo que alcancé a ver en los grupos, pero bueno, fue así. En mi rol de auditora tuve varios momentos. En el primer momento, no había atención odontológica, la verdad que nadie discutía esta realidad, había toda una serie de incertidumbres, y básicamente fue un momento como más tranquilo, ¿sí? En un segundo momento ya surgieron las urgencias odontológicas, y en principio, como directiva de todas las obras sociales en las que trabajo, había que evitar los procedimientos innecesarios que expongan no solamente al profesional odontológico, sino también al personal auxiliar y a los pacientes, y evitar la contaminación cruzada. Con lo cual, seguíamos casi con lupa las cuestiones estrictamente de urgencia, y los prestadores me tenían que avisar qué, cómo, cuándo, por qué, y qué se les había hecho y qué no, y cuáles eran los protocolos que estaban siguiendo. Después surgieron cuestiones, como antes les había comentado, de los protocolos en relación a la bioseguridad. ¿Quién financiaba este kit? Me llovían los reintegros que no autorizaba. Muchas obras sociales dieron cobertura a este kit, otros no. Muchas obras sociales cubrieron una parte, otras no. Yo la verdad que no autoricé absolutamente ningún reintegro, y pactamos con los prestadores que ya que se habían pagado las cápitas del programa médico obligatorio sin la atención, digamos, el kit estaba implícitamente cubierto. El Colegio Odontológico de Córdoba estableció que, considerando costos más incidencia de gastos fijos, el valor promedio del costo del kit de descartables era de 1.543,68, tomando como referencia el precio máximo en 2.035,56 y el precio mínimo 1.051,81, y nadie cobró 1.051,81. Todo el mundo quería cobrar, o cobraron, los 1.543,68. Bueno, acá, como ya les había comentado, la obra social de Luz y Fuerza tenía el kit incluido en la cápita Córdoba Capital, y en el caso de los afiliados del interior de Luz y Fuerza Córdoba, la tercerizadora que tenemos y que hace un convenio con la Federación Odontológica para un área de nuestra provincia, las federas tenían el reintegro de 500 pesos los afiliados, y el resto se pagaba con las cápitas. El código de urgencias, de acuerdo al nomenclador nacional de prestaciones odontológicas, el 0104, y la norma se considera consulta de urgencia toda consulta sin turno previo que resuelva la demanda espontánea. El beneficiario, una vez resuelta la urgencia, podrá consultar a su odontólogo general para iniciar el tratamiento definitivo de la patología que lo afecta. No se contempla dentro de esta consulta la realización de prácticas no cubiertas, a excepción del cementado de puentes, coronas, que no requieren restauraciones protéticas.
este código del 0104 empezó, digamos, de acá se desprende el 040119 en muchas de las obras sociales, en otras no, que era el código de urgencia COVID. Y bueno, nuestro colegio odontológico establece un listado de prestaciones que iban a ser consideradas urgencia, y también surgió todo un debate de qué urgencia, qué no, qué práctica sí, qué práctica no. Bueno, la verdad que fueron momentos esos hace un tiempito bastante difíciles. Ahora está un poco más calmada la cosa en cuanto que ya se han habilitado algunas prácticas, pero desde mi lugar de auditora, digamos, estamos autorizando muy de a poco, sobre todo los casos que se habían autorizado los planes de tratamiento y habían quedado a mitad de camino. Algunas obras sociales y prepagas reconocen por facturación el agregado del código 010419 junto al código de la prestación correspondiente. Un porcentaje se paga al prestador por facturación y el paciente paga un coseguro hasta complementar el 100% del valor convenido. Otras hacen reintegro u otras están implícito en el pago de las cápitas. Acá el colegio odontológico establece todas las prácticas de urgencia. Después tuvimos, yo particularmente, un tercer momento donde la atención odontológica ya estaba habilitada con el cumplimiento de una serie de medidas, protocolos, los elementos de protección personal, turno de desinfección, sectorización de los consultorios, hubo que controlar todo eso. No obstante, hoy por hoy, desde la obra social que represento, estamos autorizando muy de a poco los casos que nos habían quedado en plena rehabilitación y que ya estaban autorizados pre-pandemia, más o menos desde diciembre, enero, febrero, y que la gente incluso había pagado. Pero todavía no estoy autorizando casos nuevos. Bueno, esto es un extracto de la OPS que puse, que está muy bueno. La OPS, si se pueden asociar, la Organización Mundial de la Salud tiene cosas muy importantes, muy lindas, y nos van informando de a poco. Las obras sociales o las prepagas, o sea, cualquier formato que nos brinde seguridad en la salud, digamos, cada uno tenía su directiva. Yo quise tratar de ver cómo eran, si había alguna semejanza o no, y realmente cada una, como es nuestro sistema de salud fragmentado, hizo un poco de acuerdo a su recurso, de acuerdo a lo que consideraba y de acuerdo a las necesidades de sus afiliados. ¿Qué hicimos nosotros como obra social desde Luz y Fuerza Córdoba? Seguimos todavía con el caso de las urgencias, no por temor, o sí, por ahí, pero más que bien por precaución. Esto genera una gran dificultad con nuestros afiliados. De a poco le estamos liberando la atención. Siguen las dificultades con los afiliados, porque como habíamos dicho antes, realmente a veces parece que no somos conscientes del riesgo. Auditorías de estructura. Se me ha hecho difícil contener a los afiliados. Con respecto a los afiliados, digamos, es como que no hay una cultura de la responsabilidad. El kit de cobertura también fue otra gran dificultad. Implementamos la teleconsulta, que al principio también fue una dificultad, porque le cobraban al afiliado, tenía realmente cantidades de quejas, y bueno, también la teleconsulta formó parte del pago de estas prácticas del programa médico obligatorio sin la atención. Entonces, bueno, fue un poco pactar. Muchos reintegros me han solicitado, prácticamente no he autorizado nada. Profesionales que exigen y presionan a veces a los afiliados. Quizás esto suene un poco feo, digamos, como que los profesionales exigen. En realidad, más que exigir o ajustar a nuestros afiliados, digamos, la cobertura existe, pero está en estos momentos en stand-by, viendo cómo cómo vamos a enfrentar esta pandemia, qué vamos a poder ir haciendo y qué no para disminuir los riesgos. Y bueno, y he tenido muchos casos de profesionales que en realidad responsabilizan directamente a la obra social. Entonces, bueno, muchas dificultades. Bueno, ahora voy a más o menos hablarles un poquito de los cambios que hemos implementado en la obra social desde la institución de Luz y Fuerza Córdoba, y tuvimos la atención por videollamado, los chats en vivo a los afiliados, las medidas de protección en todos los que concurrimos a la obra social, mucho personal que está trabajando home office, turnos programados para la auditoría, los tengo que dar yo desde el calendario Google, declaración jurada de todos
los que ingresamos a la obra social, empleados o no. Tenemos una cabina de ozono, el uso del alcohol y el compartimiento de los estados de WhatsApp para hacer un poco de docencia con nuestros afiliados. Uno de estos WhatsApp es intento de paso con toda la situación del dengue y del COVID. Después todo lo que se le iba informando a los afiliados en relación a las cámaras de ozono, que todos vamos pasando. Esa es la cámara de ozono del ingreso de la obra social de Luz y Fuerza Córdoba. Y la verdad que están siendo momentos bastante difíciles. Tuvimos todos que asumir con responsabilidad las dificultades con estos afiliados y con los prestadores. Se están viviendo momentos de mucha presión. Nadie quiere asumir el riesgo de un contagio. He estado hablando con otros auditores, sobre todo de obras sociales sindicales, y la verdad que están exactamente igual que yo. Están con las directivas de todo muy poco, mucha urgencia y que informen estrictamente de qué se trata. Pocos casos que se autorizan para empezar nuevamente. Y bueno, estamos en estos momentos de a poco empezando paulatinamente a liberar un poquito la tensión. En realidad nadie quiere asumir el riesgo de que haya algún contagiado y bueno, porque se hace complicado, sobre todo en las obras sociales sindicales. Bueno, la presentación mía es un poco más rápida, no era tan teórica como la de la doctora Ida, que tiene todo un componente teórico excelentísimo. La idea mía era tratar de mostrarles un poco qué es lo que me ha pasado a mí como auditora, que estimo que hay muchos en esta sala que son auditores, y si no, y si son prestadores, bueno, que entiendan también un poquito el lado del manejo del recurso. Y como comunidad ontológica me parece que tenemos que repensar nuestra profesión en todos los sentidos. Tenemos una gran oportunidad para revalorizarnos como profesionales de la salud. Hay que hacer un cambio interno. Espero que el cambio sea realmente interno, porque la verdad que la humanidad ha pasado distintas pandemias y básicamente hemos vuelto a lo mismo siempre. Ojalá que el cambio sea interno, que los odontólogos nos podamos unir, que las grandes estructuras quizás dejen de fagocitarnos al resto. Me parece que tenemos que criticar menos, participar más lo de nuestras instituciones, y la verdad que espero, como deseo inmenso, que seamos generadores de ese cambio. Albert Einstein, yo lo adoro, me encanta, lo sigo, bueno, es mi ídolo, y me encanta esta frase que siempre la leo, dice: no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Así que, bueno, se los dejo en el PowerPoint para que lo lean detenidamente. Yo, Albert Einstein, me encanta, y esto creo que es una gran reflexión para ver qué nos está pasando internamente, qué nos está pasando en nuestra profesión, y nos unamos realmente una vez por todas. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, desde la gestión, desde la gerencia, desde la auditoría estricta, ese es mi mail. Ese es el Instagram y el Facebook. Así que, bueno, estamos para lo que necesiten. Ojalá... ¿Me escuchan? Bueno, ojalá que se puedan abrir los micrófonos y podamos debatir un poquito. Sí, sí. Bueno, doctora López, doctora Antoniazzi, brillante ambas presentaciones. Tengo saludos de varios colegas y algunas preguntitas para realizar. Si les parece, se las paso a leer. ¿Cómo salimos de esto? A ver. Pueden dejar de presentar. Apreta escape. Sí. Escape. A ver. Escape. ¿Hola? Sí, una colega dice: se debería implementar un arancel diferenciado según la capacitación profesional, no por años de egresado. ¿No les parece? Otra profesional, Laura González, dice: si los colegios odontológicos publican un arancel mínimo para las prestaciones
¿por qué no es respetado por las obras sociales? Adri, espérate un segundito, ahí tiene que dejar de compartir, Patri, para que Sí. puedas ver todo, porque ahí se sigue compartiendo. La parte de ahí, dejar de presentar. Gracias. No, pulpame, no somos muy adeptas a lo técnico. Bueno, y la próxima pregunta ¿Quieren que dice, vayamos respondiendo de a una? Porque si no, no... es la última pregunta. Dice, ¿en dónde constan las normas que regulan las consultas odontológicas por videollamada que realizan algunas empresas como Garden, por ejemplo? ¿Constan en algún nomenclador? Bueno, esa la respondo yo. Básicamente no están en ningún nomenclador, surgen por los cambios, uno de los cambios que tenemos en función a esta pandemia es la conectividad, digamos, y la tecnología. Surge a título de dar un poco de respuesta a algunas circunstancias de dolor y de pacientes que necesitaban atención odontológica y que de alguna manera había que conectarse y los consultorios estaban cerrados. Es la telemedicina que hoy en día que se está hablando mucho y que incluso está por salir una ley de telemedicina, porque a veces está este concepto, sobre todo de los pacientes, de que una preguntita, un videollamado, y realmente hay todo un bagaje de conocimiento que hay que pagarlo. Pero no está nomenclado. Bueno, doctoras, muy agradecidas en nombre de la Comisión de Formación Continua de la Escuela de Posgrado. Excelentes presentaciones y estamos al encuentro en cualquier momento. Gracias a todos los participantes y los invitamos a las demás conferencias que serán expuestas en las páginas de la Sociedad de Posgrado. Buenos días. Saludos a todos. Saludamos a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Chao a todos. Chao, saludos. Chao, chao. Chao, chao. Saludos a todos. Saludos a todos. Por favor, que se comuniquen a los mails, no hay ningún problema. Cualquier otra duda que surja. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Analía, si estás ahí en el aula, por favor, podrías dejar de grabar. Analía, ¿estás en el aula? Chao, Erika.